Muy buenas noches, mis hermanos. Qué bendición en esta noche el poder entrar a sus hogares. Les saluda el pastor Abigail Terán. Y en esta noche yo quisiera que meditáramos allá en Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20. Dice el texto: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que pensáramos en esta noche sobre algunas evidencias de ser llenos del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento tenemos la historia de que después de que Jesús resucitó, fíjese bien, hizo 40 días más aquí en la tierra. Quiere decir que estuvo 40 días más, después de haber resucitado, 40 días más. Y luego subió al cielo. Pero 10 días después de haber subido al cielo, justo en el día de la fiesta del Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. Y primero, estos creyentes fueron investidos del poder de Dios para ser testigos de la gracia del Evangelio de Dios y hacer discípulos para el reino de Dios. Vamos a leer lo que estoy diciendo porque está basado allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Fíjense lo que dice el evangelista Lucas, que escribe el libro de los Hechos. Dice la Biblia en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, a quienes también dice, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y luego dice la Biblia, en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús fue el que les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que lo primero que tenemos que aprender antes de que estos hombres, estos discípulos, estas personas, discípulos que habían seguido a Jesús y que Jesús estuvo después con ellos 40 días más, antes de predicar el Evangelio, antes de ir con este propósito de predicar el Evangelio, tuvieron que esperarse hasta que llegara el Espíritu Santo sobre ellos. Y entonces pudieron ser testigos de Cristo. Cada creyente, cada persona que está en Cristo, si usted ha recibido a Cristo, ha recibido al Espíritu Santo de Dios. Dios lo ha sellado con su Espíritu Santo. Usted ha recibido el Espíritu Santo, pero la orden, el mandato que da el Espíritu Santo aquí en Efesios 5:18 es lo siguiente. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Eso está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a los hermanos, a la iglesia de Jesucristo, que deben ser llenos del Espíritu Santo. En la versión NTV, el mismo pasaje dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio,
sean llenos del Espíritu Santo. Así que cada creyente debe anhelar ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es una persona llena del Espíritu Santo? Obviamente, no es una persona que se emborracha. No es una persona que anda deleitándose en los vicios carnales. No es una persona que se deleita en las cosas de la carne, sino que es una persona que tiene a Cristo Jesús como su Señor en su vida y que es guiado en cualquier decisión de su vida por el Espíritu Santo. Como un creyente lleno del Espíritu Santo demuestra un cambio total por medio de su vida que contrasta con su pasado. Vemos aquí que es necesario ser, digamos así, unos distintivos, unas consecuencias, unas evidencias que tenemos que saber cómo es una persona llena del Espíritu Santo. La primera evidencia que vemos aquí en el pasaje es que el hablar de esa persona que está lleno del Espíritu Santo es un hablar, dice aquí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Está hablando entonces de su forma de hablar, de su forma de decir las cosas. Es una persona que en realidad desea glorificar a Dios. Dice que es una persona que habla con salmos. Habla con salmos. No sé cuántos salmos usted ya ha aprendido en su vida cristiana. Bueno, en la Biblia hay libros de los salmos y hay 150 salmos. 150 salmos. No sé si usted se ha aprendido algunos salmos, pero habla entre la iglesia con salmos, con himnos. Nosotros los bautistas tenemos himnarios, usamos himnarios, ¿verdad? Está el himnario popular, está el himnario bautista y hay otros himnarios también. Entonces dice, habla entre la iglesia, entre los hermanos, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. La forma de hablar de una persona llena del Espíritu Santo es una persona que alaba al Señor a través del canto. Y eso quiere decir que hay mucha gente que no le gusta cantar. Pero una persona que está llena del Espíritu Santo, su hablar es un hablar de alabanza, es un hablar de adoración. Entre la iglesia su hablar es con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Qué importante es saber entonces que de la boca de esa persona que está llena del Espíritu Santo, es una persona que eleva una alabanza auténtica, una alabanza en la cual podemos encontrar en sus labios. Habla entonces con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Entonces el cristiano lleno del Espíritu Santo se distingue por su manera de hablar. No está hablando con ofensas, sino que utiliza tanto la palabra de Dios que ella debe conocer, así como los himnos que ha aprendido para expresar la fe y la esperanza en Cristo. Un cristiano no debería tener una conversación con otro cristiano si no fuera para glorificar el nombre de Cristo. Porque la gente que no conoce de Cristo está oyendo la manera de hablar de ese cristiano. Amados hermanos, la palabra de Dios nos invita a valorar la importancia de hablar entre creyentes en Cristo Jesús todo aquello que es espiritual. Por lo que cada quien debe desechar el hablar cosas pecaminosas,
no apropiadas de una persona que ha sido salvada por Jesucristo. Entonces vemos aquí cómo es nuestro lenguaje. ¿De qué hablamos cuando estamos reunidos? Hablamos de palabras edificantes. Nuestras palabras edifican al oyente. Estamos hablando del testimonio de Dios, de la grandeza de Dios. Alabamos al Señor cantando, repitiendo salmos, repitiendo cánticos al Señor. Ese es en el lenguaje cristiano. Es lo primero entonces, la primera distinción de una persona llena del Espíritu Santo es que su hablar es un hablar que edifica. Es un hablar que alaba, exalta a Dios. ¿Cuál es lo segundo? La segunda evidencia. La segunda evidencia de una persona llena del Espíritu Santo es que adora al Señor con himnos de la fe. Dice entonces la Biblia, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantar a Dios ha sido uno de los elementos que Dios acepta para ser adorado. En toda la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, podemos observar que el canto a Dios fue un elemento con el cual los creyentes, ya sea de manera personal, de manera congregacional o hasta por medio de coros, expresaban a Dios sus sentimientos, peticiones, arrepentimientos y adoración. E incluso en ocasiones servía para compartir alguna enseñanza acerca de Dios o para invitar que alguien aceptara o retomara los caminos de Dios. En el Nuevo Testamento, desde la celebración de la última Pascua y la primera cena del Señor, Jesús con sus discípulos, fíjese bien, cantaron el himno, cantaron un himno, dice la Biblia. Y luego vemos también a los apóstoles cantando himnos, no importando la circunstancia en la que se encontraban. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25, que a medianoche el apóstol Pablo y Silas cantaban al Señor. Así que, hermano, quiero terminar entonces recordándoles. Estamos hablando que Dios en su palabra nos insta a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas dos evidencias? Primero, que esa persona que está lleno del Espíritu Santo es una persona que habla palabras espirituales. Lo segundo, que adora al Señor con himnos. Adora al Señor con himnos. Así que, hermanos, anhelemos todos los días ser llenos del Espíritu Santo y demostremos que somos llenos del Espíritu Santo en nuestro hablar y en nuestro adorar al Señor. Que Dios te bendiga ricamente.